En el amor, pues muy bien. Me voy a casar muy pronto. Estuve en Estados Unidos, luego ya había venido aquí a Barcelona, ya había venido aquí a España muchísimas veces y así muchísimos otros países de aquí del Mediterráneo. Mucha gente conoce al Johnny Ran de hoy. Mucha gente conoce al Joel Guzmán de hoy, pero poca gente o pocas veces yo me he abierto en una entrevista. En esos tiempos cuando tú grababas una canción, la canción te la daban en un CD y si tú perdías ese CD, perdiste tu música. Me fui a estudiar a La Ceiba. Con sacrificio en La Ceiba, me logré graduar. 3 años bastante duros en la comunidad de La Ceiba, donde tuve que trabajar para poder pagarme mis estudios, porque mi familia definitivamente eran de muy bajos recursos. Y cuando solo me faltaban mis exámenes médicos para irme para el barco, salgo con un problema de la vesícula, con pólipos en la vesícula biliar. También hay morgue para mucha gente que fallece, porque mucha gente fallece cuando anda de vacaciones, un accidente y fallece y lo meten a la morgue y en el primer puerto que llegues, pues ahí lo bajan. ¿Y si es cierto que el marino tiene una novia en cada puerto? Mucha gente se confunde con los marinos. ¿Era tan fuerte lo que estabas pasando en ese momento, Johnny? Fuerte, hermano. Fuerte que yo pensé en suicidarme. Muchas gracias a usted que ve todas las semanas nuestro podcast a través de este importante canal. A usted también invitarle a que nos dejen un like y nos comenten nuestros videos y también que los compartan. Sabemos que hay muchos países donde ya nos están viendo y eso es de agradecer. Hoy mi invitado es Johnny Ran. ¿Qué tal, Johnny? Muy bien, Nelson. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme a tu programa, por compartir con tu público. Veo que estás trabajando muy bien y quiero felicitarte, hermano, por las cosas que estás haciendo. Y pues aquí estamos una vez más para compartir con nuestra gente. Muchas gracias, Johnny, y de verdad que nosotros también admiramos el gran trabajo que estás haciendo vos. Vamos a estar hablando más adelante de las producciones que estás trabajando y eso es de admirar porque a pesar de que estamos fuera de nuestro país, también nosotros los hondureños seguimos dando de qué hablar, pero de forma positiva y eso es de admirar, de mi parte también admirar tu trabajo. Sabemos que no es nada fácil lo que estás haciendo hoy en día aquí en España, pero que sin embargo también les estás echando mucha gana con el equipo también que tenés, recurso humano también con el que contás. Y eso es muy importante también y motivar a otras personas, Johnny. Yo creo que es importante motivar a otras personas con el trabajo que uno hace, también que otras personas se motiven y puedan también hacer un trabajo igual o mejor al que uno ya ha desempeñado. Definitivamente, fíjate que, Nelson, hemos servido de ejemplo y motivación para muchas personas que hoy en día están siguiendo nuestros pasos. Y eso me llena de satisfacción porque la verdad que es bonito ver cómo la gente quiere seguir lo que tú haces y te preguntan, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y todo eso. Es bonito sentir así. Y bueno, nosotros estamos trabajando y tratando de mejorar nuestra calidad y tratando de mejorar en nuestra vida personal y todo lo que hacemos. Eso es lo bonito, digo yo, no estancarse, Johnny. Al final son personas a veces que venimos de nuestros países y venimos a estancarnos aquí y no miramos más allá. Y digo yo, pudiendo tener las herramientas, pudiendo también tener lo que necesitamos en este país que nos ha dado, la verdad que nos ha dado dónde vivir, dónde pasar unos años por mientras mejora nuestro país o definitivamente nos quedamos viviendo aquí en España. Pero sin embargo, digo yo, no nos estancamos, al final continuamos, hay proyectos nuevos, buenos, y eso es de admirar también. Y sabemos que hay muchas personas que están haciendo el esfuerzo por hacer cosas diferentes, pero otros quizás se quedan nada más en la idea, no pasan de ahí, tienen una idea, pero no la desarrollan. Y eso es lamentable porque, digo yo, al final no vas a saber si te funciona algo, si no te atreves a hacerlo. Definitivamente, Nelson, porque hay muchos grandes proyectos comienzan con una idea y
Hay mucha gente que se queda simplemente en la idea. Yo soy del sistema que yo cuando a mí se me ocurre una idea, yo digo, bueno, voy a realizarlo, porque es que tú no sabes cuál puede ser el resultado de un proyecto si tú nunca decides dar el primer paso. Y pues ese ha sido mi ideología desde muy niño. Y pues gracias a esa ideología es que hoy en día somos quien somos. Johnny, ¿y siempre has sido vos así o de un tiempo para acá es que ha cambiado tu mentalidad? Nelson, mira, hermano, mira, mucha gente conoce al Johnny Ran de hoy. Mucha gente conoce al Joel Guzmán de hoy. Pero poca gente o pocas veces yo me he abierto en una entrevista a hablar de lo que ha sido mi historia. Cómo he llegado al Johnny Ran que la gente hoy en día conoce. Y créeme que no ha sido nada fácil. Johnny Ran es tu nombre artístico, entonces tu nombre real es Joel. Sí, Johnny Ran es mi nombre artístico. Mi nombre de pila es Joel Francisco Guzmán. Es mi nombre de pila. Mi nombre artístico surgió desde que yo tenía, desde la edad de 13 años, cuando yo en mi comunidad empecé, porque yo siempre tuve, desde muy niño, siempre tuve eso de que a mí me gustaba cantar, me gustaba la música. Yo siempre me la pasaba, como dicen, improvisando música con mis compañeritos, mis amiguitos de niño. Y desde muy pequeño me llamó muchísimo la atención el tema del arte, la música y escribir mis músicas. Desde muy niño me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tipo de música cantabas o interpretabas en ese momento? En ese momento nosotros interpretábamos una música que nosotros le llamamos raspe. En aquellos tiempos ni siquiera eran pocos los estudios de grabación que habían en la comunidad, incluso en Honduras. Eran pocos los estudios de grabación a los que teníamos acceso. De hecho, la canción, cuando tú grababas una canción en esos tiempos, te estoy hablando desde el año 2000, del 2000 al 2010 mínimo. En esos tiempos, cuando tú grababas una canción, la canción te la daban en un CD. Y si tú perdías ese CD, perdiste tu música. Y desde esos tiempos nosotros venimos prácticamente trabajando en la música. Yo recuerdo que mi primera música yo la grabé cuando yo tenía 13 años. Ya no me acuerdo de la música, pero desde 13 años yo vine grabando lo que era mi primera música en un estudio de grabación de un amigo allá de la comunidad de Sambo Creek. ¿Esta música raspe tiene sus orígenes, es africana o no? No, la música raspe es más que todo una derivación de lo que es la música de Jamaica, porque el ritmo de ellos lo cantan en inglés, y en las comunidades garífunas en la costa de Honduras empezamos a coger el instrumental de ellos y a hacer el mix con su misma ideología, pero cantándolo en español. Entonces de ahí es que viene surgiendo lo que es el ritmo raspe, en plan discoteca y todo eso. Así empieza a surgir el ritmo desde allá de la costa. Ahora, este tipo de música también en Honduras tiene muy poco apoyo. Definitivamente tiene muy poco apoyo, muy poco apoyo. Han surgido muchísimos artistas con este ritmo. Y artistas que en su momento también yo apoyé, porque cuando yo empecé, que yo recuerdo que yo grabé mi primera canción en el 2004 por ahí, y cuando yo me acuerdo que cuando yo fui a mi primer estudio de grabación en la comunidad de Sambo Creek, me querían cobrar muy caro por lo que era una grabación musical. Bueno, eran 100 lempiras en el 2014, 2015, pero yo tenía 14 años, 13 años. Cuando tú vienes de una familia de bajos recursos en una comunidad, tú ni siquiera tienes acceso a 100 euros, a 100 lempiras, perdón. Entonces, con sacrificio, lograba conseguir 100 lempiras para poder irme a la comunidad de Sambo Creek a grabar lo que eran mis músicas, que de hecho que incluso cobraban más, pero como el muchacho
Recuerdo el muchacho, era un muchacho que apoyaba muchísimo a los artistas, del nombre Confi es el nombre de él. Él apoyaba muchísimo a los artistas y él me cobraba 100 lempiras nada más por grabarme cada música. Por apoyarte. Por apoyarme. Y de esa misma manera, yo recuerdo que cuando yo fui a grabar la primera música con él, yo me fui fijando en todo lo que él tenía en el estudio. Y ahí fue donde empezó a nacer mi idea de tener que formar mi estudio, porque en mi comunidad nunca había habido ningún estudio y yo me fui empapando con él de qué era lo que necesitaba para formar un estudio, cómo se grababan las voces, cómo se masterizaba, y ahí fue donde yo me fui empapando de todo lo que era producción de audio. Fíjate que no sé si tú conoces a un DJ de San Pedro Sula que es DJ Hulk. Este DJ Hulk, él trabaja en W105 allá en San Pedro Sula, es un amigo mío. Él, recuerdo que en un tiempo apoyó mucho este tipo de música, pero al ver que no tenía el más apoyo en las discotecas donde él iba a tocar esta música y esto, pues dejó este género. Yo recuerdo que él apoyaba muchísimo, pero en su momento como que vio un bloque y ya no pudo sobrepasar este bloque, entonces vio que la música más comercial era el reggaetón. Entonces se volcó nuevamente al reggaetón. Él trató de impulsarlo, pero no lo logró. Y por eso te decía también yo que ese tipo de música de la cual hablábamos tiene muy poco apoyo en Honduras y es lamentable, digo yo, porque así como hay artistas, como me decís vos, que surgías en ese momento de una comunidad garífuna, hay otros artistas, pero como no tienen un apoyo, pues no se dan a conocer. Definitivamente, hay muchísimos. Yo en esos tiempos yo escuchaba mucho de DJ Hulk y estos artistas, muchísimos de los artistas que están trabajando allá, cuando yo seguí trabajando, me empapé sobre lo que era producción de audio. Recuerdo que con sacrificio, pero a todo esto yo estaba estudiando. Yo en ningún momento dejé mis estudios porque siempre fui del pensar que yo mis estudios no los iba a dejar por muy amor que yo le tuviera al arte, yo mis estudios no los iba a dejar. Entonces, con sacrificio me fui para después de que yo salí de tercer curso, me fui a estudiar a La Ceiba. Con sacrificio en La Ceiba me logré graduar. 3 años bastante duros en la comunidad de La Ceiba, donde tuve que trabajar para poder pagarme mis estudios, porque mi familia definitivamente eran de muy bajos recursos. Entonces, con todo y ese sacrificio, recuerdo que un accidente que tuvo mi madre en la mano, ella me dijo que ella ya no me iba a poder apoyar, que le sabía mal, pero que no estaba recibiendo todo el apoyo, que ella ya no trabajaba como antes y que no me iba a poder apoyar, que iba a tener que dejar mis estudios para que cuando mi hermana se graduara, mi hermana trabajara y me ayudara a estudiar a mí. Entonces yo recuerdo que esa vez me le puse en rebelión a mi mamá y le dije, no, yo lo siento mucho, pero yo me voy a ir a aventurar para graduarme. Y así me fui para La Ceiba, busqué un trabajo y conseguí trabajos, empecé a trabajar. Hasta en ese plan estuve hasta que me logré graduar de técnico bachillerato en aire acondicionado. Y es difícil, Johnny, porque a veces nuestros padres no tienen también el dinero, no tienen monetariamente hablando los recursos para que uno siga estudiando, y es difícil cuando te ves con esa barrera. Sin embargo, tu madre te dice en ese momento que quizás no ibas a poder seguir estudiando por las limitantes que tenían económicamente, pero que sin embargo para vos no fue también un obstáculo. Definitivamente, ella me dijo, ella quería ayudarme, pero me dijo que no iba a poder, que desgraciadamente no iba a poder. Y yo no me paré, yo le dije a ella, yo lo siento mucho más, pero yo ya empecé, yo ya voy por mi 2º año de bachillerato y yo me voy a ir a aventurar a lo que salga. Y recuerdo, me fui para La Ceiba
me fui para La Ceiba, logré, por medio de un hermano, logré ubicarme en casa de un amigo y me ubiqué en casa del amigo y todo, dormíamos en el suelo y así luego conseguí un trabajo y me pagaban poco, me pagaban muy poco en el trabajo, pero me ayudaba para poder pagar mis estudios. ¿De qué trabajabas en ese momento? Yo en ese momento estuve trabajando, me fui a trabajar con un maestro. Yo le pedí, como el primer año que yo ya había estado en La Ceiba, conocí a un maestro que tenía un taller de aire acondicionado, un taller de refrigeración. Entonces yo le dije al maestro, Colón se llamaba él, yo le dije a él, le conté la situación por la que estaba pasando y yo le dije, profe, a mí me gustaría trabajar con usted, no me importa cuánto me pague, porque la verdad que yo quiero aprender lo que es refrigeración y con que usted me dé algo ahí para ir tirando, como dicen aquí, yo me conformo. Y él me dijo, vale, definitivamente, vale, bien, vente para acá al taller. Y todos los días yo empecé a trabajar con él ahí en el taller, aprendiendo lo que era aire acondicionado. Y de esa manera, con lo poco que él me iba pagando, pues yo iba trabajando, yo iba pagando mis estudios, hasta que logré culminar en el año 2009. ¿Fueron duros esos momentos, Johnny? Difíciles, hermano, difíciles. El momento de mi graduación, los gastos de graduación, tuve que vender herramientas que yo ya había conseguido en el proceso del año, el tiempo que yo estaba trabajando, herramientas que yo ya había conseguido, tuve que venderlas para poder pagar mis gastos de graduación también. ¿Te acompañó tu familia en ese momento, tu madre por lo menos? Mi madre no me acompañó porque ella no podía, no pudo viajar a La Ceiba. Recuerdo que me acompañó mi hermana que era la que tenía más acceso a estar en La Ceiba y todo eso, porque el tema de quedarse, porque eran eventos que se realizaban de noche, salías tarde, mi mamá no podía viajar y todo, por el tema, porque estaba enferma. ¿Y cómo fue para vos culminar tus estudios cuando sabías que si no hubieses hecho lo que hiciste en ese momento de tomar una decisión de irte de tu comunidad hacia La Ceiba, quizás no lo hubieras logrado? Definitivamente uno siente esa gran satisfacción, porque tanto cuando tú te esfuerzas por realizar algo y tú ves el resultado, sientes satisfacción, muchísima satisfacción. Ver las limitantes que tenías en tu niñez, sin embargo no te rendiste, luchaste hasta lograr tus sueños. Definitivamente, hermano, gracias a Dios, cuando yo me logré graduar, ver que ya había logrado mi cometido, pues la verdad, como dicen, no cabía, porque es que de verdad, tanto sacrificio cuando tú terminas y tú ves el título por el que tú tanto luchaste, se siente bien. Posteriormente de tu graduación de técnico en refrigeración, ¿qué siguió en tu vida, Johnny? Después de que yo me gradúo de técnico en refrigeración, en el año 2009, comienzo a buscar trabajo en la comunidad en La Ceiba. Comienzo a buscar trabajo, me encuentro con dificultad para conseguir trabajo, entonces me regreso para mi comunidad, me regreso para Río Esteban, ¿sí? Bueno, Río Esteban es una comunidad una comunidad garífuna que está prácticamente a 2 horas de La Ceiba. Entonces yo me regreso para mi comunidad y empiezo a trabajar por mi cuenta. Empiezo a conseguir con trabajitos y todo, iba comprando herramientas y todo, empiezo a trabajar por mi cuenta y me iba bien. Y entonces me empiezo a comprar todo lo que era mi estudio, lo que era el equipo de mi estudio de grabación. Porque yo en los 3 años que yo estuve en La Ceiba, con todo y el sacrificio que se hacía, yo hacía una que otra música y todo eso. Pero cuando ya me regreso para mi pueblo, monto mi estudio de grabación en el año 2010-2011. Monto mi estudio de grabación porque cuando yo llego a la comunidad empecé a notar que muchos jóvenes en la comunidad querían hacer música,
no tenían la facilidad. Y yo, como ya había pasado por eso, no tenían la facilidad, y yo empecé a ver que los jóvenes se pasaban metiendo droga, como decimos nosotros, bebiendo y todo eso. Y yo, al ver todo eso, y muchos jóvenes que a su vez querían hacer música, decidían montar el estudio de grabación. Y ese fue el primer estudio de grabación que yo monté en la comunidad, y de hecho lo nombré Alfa Studio por esto, porque en mi comunidad nunca había habido un estudio antes. Entonces yo le puse Alfa Studio, primer estudio de grabación. ¿Por qué Alfa? Bueno, como alfa es esta palabra griega que quiere decir primero, entonces de esta palabra lo saqué, Alfa Studio, que es el primer estudio. Te lo preguntaba porque perfectamente creo que le hubieras puesto quizá también un nombre en garífuna, pero sin embargo escoges Alfa. Sí, escojo Alfa porque aparte de que era una palabra griega y aparte de que era una palabra griega que significaba esto de primero, y que en mi pueblo, en mi comunidad nunca había habido un estudio, y que es una palabra que también proviene de la Biblia y todo, pues decidí nombrarlo así, Alfa Studio. ¿Y qué tal? ¿Pasaron algunos jóvenes por ese estudio grabando? Sí, de hecho pasaron muchos jóvenes de ahí, de hecho de mi comunidad pasaron muchos jóvenes, muchos, incluso muchos de los que hoy en día suenan en Honduras, que yo los conocí, trabajé con ellos, muchos de ellos pasaron también por el estudio. ¿Cómo quiénes? Conocí a Eddie Ran, el que canta la canción Socadita, que lo mataron. Conocí a KBP, a Liru Remo, incluso Don Remo, y muchos, el Jova, muchos cantantes garífunas que suenan hoy en día, en la costa, desde la costa. Ellos estuvieron trabajando, yo los conocí y estuvimos trabajando en mi estudio. ¿Mujeres garífunas? Mujeres garífunas, no, porque la verdad que mujeres garífunas del ritmo, del género que nosotros cantamos, son muy pocas las que hay. ¿No se atreven? Sí, definitivamente no se atreven, son muy pocas las que hay, y en esos tiempos, incluso porque te hablo del 2011, 2010, 2011, en esos tiempos incluso éramos más pocos los que habíamos. Posteriormente al estudio de música, ¿qué sigue? Cuando yo estoy en el estudio de grabación, empiezo a llevar una vida entre mi estudio, entre el estudio de grabación y mi trabajo. Entonces, me empecé a dar cuenta que no servía de nada tener que estar produciendo música sin video, porque no teníamos el mismo impacto en la sociedad, no teníamos el mismo impacto con un video musical. Entonces se me mete a la cabeza el tener que salir de la comunidad, porque en aquellos momentos yo quería hacer video musical y no podía porque no tenía los recursos. Entonces dije yo, bueno, pues nada, tengo que abandonar otra vez las cosas que me gusta hacer, tengo que abandonarlo e irme. Y me fui, abandoné todo, dejé el estudio, dejé mi trabajo, todas las cosas que yo ya tenía, las dejé para irme de nuevo, para buscar una mejor oportunidad, y me fui para San Pedro Sula. Buscando oportunidad mejor de trabajo y todo. ¿Y qué llegaste a hacer por ahí? Cuando yo llego a San Pedro Sula, de hecho primero recuerdo que me fui para Tegucigalpa buscando oportunidad de trabajo, porque yo quise seguir estudiando, yo quise ser arquitecto. Y como ya tenía mi bachillerato y todo, quise seguir estudiando, y me fui primero para Tegucigalpa a averiguar en la universidad cuánto salía el tema de estudiar la arquitectura. Y cuando averigüé los precios de la carrera, mi sueño se vino abajo. Cuando me dijeron los precios y todo de la carrera, mi sueño se vino abajo. ¿Y el tiempo? Porque es una carrera de larga duración. Definitivamente, el tiempo que se necesita para la carrera, porque desde niño ese fue mi sueño, ser arquitecto, y cuando estuve en Tegucigalpa para querer realizarlo, mi sueño se vino abajo. Me regresé y me fui para San Pedro Sula, buscando mejor opción. Y empecé a trabajar en San Pedro Sula.
comienzo a trabajar y recuerdo que en un viaje me fui de vacaciones para mi pueblo cuando yo ya estoy trabajando en San Pedro Sula en el 2013. Ya estoy trabajando en San Pedro Sula en el 2013. Me fui de vacaciones a mi pueblo y un amigo me dijo, un primo me dijo que si no me gustaría irme embarcado. Y yo le digo, primo, ¿y eso cómo es? Yo de eso no sé nada. No, que es fácil, me dice, solo tienes que aprender inglés. Y yo, fácil, solo tengo que aprender inglés, le digo yo así. Antes hice garífuna. Definitivamente, yo le digo, antes hice garífuna, le dije, no. Entonces me dice, no, primo, sí, solo tenemos que aprender inglés y podemos irnos embarcados, me dice. Y le dije yo, bueno, ¿y cómo funciona? Le digo yo. Entonces me dice, mira, hay una escuela en San Pedro, me dice que ellos se encargan de enseñarte inglés y cuando tú ya sabes inglés, viene una empresa americana, vienen los managers de las empresas americanas, de los cruceros, te hacen entrevista en inglés. Si tú la pasas, pues te vas para el barco. Entonces, bueno, un reto más, le dije yo. Entonces eso fue en unas vacaciones que fui yo a mi pueblo. Ya cuando regresé a San Pedro, yo ya regresé con esa idea de que yo me quería ir embarcado. Entonces me meto a la escuela de inglés y empiezo a estudiar inglés. Recuerdo que estuve casi un año estudiando inglés y hice la entrevista para irme para el barco y la aprobé. Pasé la entrevista. Cuando hago todo y estoy trabajando y cuando hago todos los trámites para irme para el barco, me resulta que ya tenía todo para irme para el barco y solo me faltaban mis exámenes médicos. Entonces yo tuve que renunciar a mi trabajo para poder irme para Tegucigalpa también. De hecho, tuve que irme para Tegucigalpa a hacer los cursos de marino y todo eso y renuncié a mi trabajo porque no me querían dar permiso. Ya tenía todo listo y cuando solo me faltaban mis exámenes médicos para irme para el barco, salgo con un problema de la vesícula, con pólipos en la vesícula biliar. Y otra vez se me vuelve a derrumbar todo. No puedo embarcarme porque tengo problemas con la vesícula y con ese problema no puedo embarcar. Te frenan el viaje. Me frenan el viaje, el barco me frena el viaje. Ya tenía todo listo, mi carta de invitación, todo listo. Y el barco me frena el viaje porque con problemas de salud no puedo viajar. Y era un problema que yo no sabía que lo tenía. Sentía algún malestar, pero no sabía que lo tenía porque cuando yo iba, porque yo tenía el problema, pero cuando yo iba al seguro, porque yo tenía el seguro de mi trabajo, cuando iba al seguro nunca me encontraban nada. Bueno, eso es normal en el seguro social. El seguro social. Nunca me encontraban nada. Pero cuando esta gente del barco, cuando tú haces examen médico para embarcarte, esa gente te revisa absolutamente todo. Y ellos sí me encontraron el problema y yo no pude embarcar luego de eso. Y tuve que someterme a unas... Y cuando yo averiguo también cuánto me costaba la operación de la vesícula biliar, una operación abierta me costaba 25,000 lempiras. Y ya sin trabajo. Y sin trabajo. Y con la aspiración a quererte ir embarcado. Ese momento todo prácticamente, de hecho yo en ese momento yo pensé en suicidarme. Muy poca gente sabe eso, pero yo en ese momento pensé en suicidarme porque tenía todo eso y tenía deudas que yo ya había adquirido con todos los trámites para embarcarme. ¿Era tan fuerte lo que estabas pasando en ese momento? Fuerte, hermano. Fuerte que yo pensé en suicidarme. ¿Y cómo pensabas hacerlo? No sé, de la manera yo pensé, porque yo estaba viviendo en un cuarto en San Pedro Sula cuando todo eso pasó. Y yo pensé en ahorcarme. Pensé en ahorcarme. Que al final las personas que cometen suicidio sabemos que lo terminan haciendo, la mayoría lo terminan haciendo de esa forma. Y casi siempre, Johnny, este tipo de cosas nosotros las juzgamos. Digo nosotros porque quizá en su momento me ha tocado de que juzgamos a este tipo de personas, pero digo yo, no vemos
o no nos ponemos a pensar la situación tan fuerte que está pasando una persona que lo lleva a tomar esa decisión. Claro, yo no juzgo a una persona que de repente toma una decisión, porque la verdad que es muy difícil. Hay que tener, uno tiene que estar muy convencido a veces y a veces en tu convicción, ¿no? Perdón, a veces tú en tu convicción y a veces muy aferrado a las cosas de Dios, pero cuando de repente te viene tanta tempestad, como dicen, es muy difícil, es muy difícil. Y yo cuando empiezo a pasar todo esto, con las deudas que tenía y todo, y sin poder viajar, empiezo a buscar trabajo nuevamente. Empiezo a buscar trabajo nuevamente y encontré a unas personas muy buenas en Tela, ingeniero Oscar Canales y Easy Canales en Tela. Yo empecé a trabajar con ellos y en ningún momento les dije por lo que yo estaba pasando. ¿No les contaste de tu problema médico? No le conté de mi problema médico. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a pasar por eso, yo le digo empiezo a buscar trabajo nuevamente en el periódico. Encuentro un anuncio, que ese anuncio que me llevó a ellos en Tela. En La Lima, perdón, en La Lima. Entonces ese anuncio me llevó a ellos a La Lima. Entonces yo les conté que yo estaba buscando trabajo y todo eso. Y bueno, ellos me dicen, vale, puedes empezar a trabajar con nosotros. Era un señor autónomo y empiezo a trabajar con ellos. Entonces entonces cuando yo empiezo otra vez a trabajar con ellos, ya me empiezo a solventar otra vez. Empiezo a hacer el trámite para operarme. Y la operación abierta, como te digo, me costaba 25,000 lempiras. Una cirugía de puntos incluso era más barata y más rápido, pero no tenía los ingresos. Empiezo a hacer los trámites. Encontré a una muchacha muy buena que me hizo el conecte para que me operaran en el Catarino Rivas de San Pedro, que a ese hospital la gente le dice un hospital de mala muerte. Sí. Entonces me opero ahí. Cuando yo le digo, yo recuerdo que solo tenía casi 3 meses trabajando para esta gente en La Lima. Cuando le comento a ellos lo que estaba pasando, cuando me sale el tema de la operación y le comento a ellos lo que estaba pasando, ellos me dicen, vale, tranquilo, puedes operarte así sin más. Incluso me dice, yo te voy a estar pagando el tiempo que tú estés inhabilitado. Así, con solamente 3 meses de conocerme, esta gente, el ingeniero Oscar Canales y su esposa. Definitivamente que llegaste a un lugar donde te apoyaron bastante. Definitivamente me encontré buenas personas en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y siempre estuve agradecido y estoy agradecido con ellos. Y ellos me dieron esa oportunidad. Después de eso yo me operé. Ellos me estuvieron pagando todo el tiempo que yo estuve inhabilitado. Y así, hasta que me operé, me recuperé y me logré ir embarcado. O sea que al poco tiempo de trabajar con estas personas en La Lima, Johnny, logras irte embarcado. Sí, al poco tiempo, a los 4 o 5 meses después de que yo me opero y me recupero, me logro ir embarcado. Me llaman para irme embarcado, que ya tenía todo listo, y me fui embarcado. Recuerdo que mi primer embarque fue en Roatán, un barco norteamericano. ¿Por cuánto tiempo anduviste embarcado? Yo anduve embarcado por 9 meses, porque estos contratos del barco duran 8 meses y a veces tú extiendes y puedes quedarte un mes más y 1 mes, 2 meses. Y yo estuve embarcado. Cada contrato duraba 9 meses, pero yo estuve en esa vida de barco, estuve por 4 años. Sé que para llegar aquí no fue nada fácil para vos el embarcarte. Ahora te pregunto, ¿vos andabas en un barco turista o en un barco de carga? Yo andaba en un barco turista. Estos barcos, yo conozco 33 países y estos barcos turistas viajan por muchos países del mundo. Yo anduve, de hecho,
estuve en Estados Unidos, luego ya había venido aquí a Barcelona, ya había venido aquí a España muchísimas veces y así muchísimos otros países de aquí del Mediterráneo. Y luego también nos íbamos para América. Y en esa vida yo estuve casi 4 años. Cuando llegabas a estos países, ¿no te daban intenciones de quedarte ahí? Sí, definitivamente, porque esa vida de barco, mucha gente se confunde con los marinos. Y esta gente, cuando uno anda en esos barcos, y eso no es una vida nada fácil tampoco. ¿En qué aspectos se confunden? Porque cuando te ven que llegas de vacaciones, dicen, oye, mira, allá viene el marino, y atrae el dinero y todo. Y la gente no sabe que uno cuando anda de marino es más el sacrificio, el trabajo duro que tú tienes en esos barcos. De hecho, yo tengo un amigo que a los barcos le dice esclavitud moderna, porque no es nada fácil lo que se vive en estos barcos. ¿Y si es cierto que el marino tiene una novia en cada puerto? Algunos. Algunos sí. Yo no, yo siempre tuve miedo de tener que hacer eso porque aparte de que tú puedes tener una novia en cada puerto, ¿no? Pero tienes que cuidarte. Porque cada vez que tú llegas a Honduras y vas a embarcar otra vez, te hacen exámenes médicos generales de nuevo. Y si tú sales con una enfermedad o cualquier cosa, pues no vuelves a embarcar y te arruinas tu futuro. ¿Cómo es la vida en un barco, Johnny? Trabajando dentro de un barco, ¿cuál es la labor? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los horarios? Explícame, porque sabemos que muy pocas personas quizá han tenido la oportunidad de trabajar en un barco, hablando de Honduras, poder embarcar desde Honduras y poder trabajar en estos barcos, enormes barcos que sabemos que van a diferentes países del mundo, como tú mismo lo mencionas. ¿Cómo es la vida dentro de un barco? Cuando tú ya embarcas, ¿qué les ponen a hacer? ¿Cómo les manejan el tiempo? ¿Qué es lo que hacen? Cuando tú embarcas, la vida es bastante difícil porque yo, de por sí que el trabajo para nosotros, yo en el barco pude ver mucho racismo, no solo por mi color, sino por mi nacionalidad también. Pude presenciar en vivo y en directo lo que es el racismo. Y más sin embargo, tampoco me detuve allí. Yo empecé trabajando como lavaplatos y recoge basura en el barco. Y estuve recogiendo por varios meses. Estuve de recoger basura en el barco. Luego me cambiaban de estación. Me iba de lavaplatos. Y a veces me iba de lavaollas. Una olla que todo marino habla de esa olla, que era una olla que tenía que meterme adentro para poder lavarla. Enorme. Enorme. Y el trabajo es un trabajo de 12 horas. En el barco no se trabajan 8, se trabajan 12 horas. Sin descanso. ¿Y luego de tus 12 horas? Luego de tus 12 horas vas a descansar, vas a tu cabina, porque tienes una cabina asignada donde duermes con otros 3 o 4 marinos, porque el sitio es limitado. Es una habitación pequeña donde tienes tu baño y duermes con 3 o 4 marinos, cada quien en su cama, como dicen aquí, una litera, y duermes ahí y trabajas 12 horas. ¿Como empleado no te dejan que te mezcles con los turistas en tu tiempo libre? No, porque tú como empleado, los únicos que se pueden mezclar con los turistas son los que trabajan en el restaurante directamente, porque tienen que servirles, y los que trabajan de camareros. Y para que tú llegues a ser camarero, cuando tienes una nacionalidad como la nuestra, tienen que pasar muchos años. Me refiero, Johnny, también a cuando ustedes ya están en tiempo libre, si les dejan que salgan de su cabina y anden por ahí y se mezclen entre los turistas y eso, o los tienen terminantemente prohibido ese tipo de cosas y ustedes tienen que permanecer en su cabina. Cuando tú sales de tus 12 horas laborales, tú tranquilamente puedes salir en puerto. Si estás en tierra, el barco está en tierra, tú puedes salir al puerto. O simplemente quedarte en el barco, irte al gimnasio en el barco, irte al bar,
beber moderadamente, porque si te vienen bebiendo mucho, siempre, como dicen, siempre hay sapos que te sapean, luego te hacen una prueba de alcohol y te pueden desembarcar hasta por eso. ¿Y dónde te desembarcan? ¿En el primer puerto En el primer puerto que toque, donde toque. Si estás en China, pues te bajan en China. Ahí te dejan. Y ahí te dejan en China, te pagan todo y te vas para tu casa. Ahora, Johnny, en el tiempo libre también ustedes tienen, como me mencionas, eso de irse al bar y eso, pero eso es gratis. Es Sí. por parte de la compañía. Bueno, tienes el bar, pero tú pagas, tienes que pagar todo, tienes que pagar si consumes, tienes que pagar el gimnasio sí es gratis, pero si te vas al bar y consumes tienes que pagar. El internet también muy ilimitado en el barco. Yo recuerdo que por 365 terabytes, no, perdón, la cuarta parte de un giga en el barco pagaba $20. $20 por la cuarta parte de un giga, que hoy en día, que es cuando aquí prácticamente pagas 7 euros por más de un giga, Sí. por 7 gigas. Bastante limitado. Bastante limitado el tema del internet y pagas 20 euros. ¿Qué es lo que tiene un barco turista en toda su plataforma? ¿Qué es lo que tiene? De por sí que hay de todo. De por sí que tienen de todo el barco turista. Es que es para que el que vaya de turista se dé la gran vida. Pero eso es para el turista. ¿Cierto o falso que también tiene morgue? También hay morgue para mucha gente que fallece porque mucha gente fallece cuando anda de vacaciones, un accidente y esto, y fallece y lo meten a la morgue y en el primer puerto que llegues, pues ahí lo bajan. ¿Te tocó ver algo de eso? Me tocó ver en algunas ocasiones, me tocó ver, pero eso es cosa que solo la tripulación se entera, los pasajeros muy pocas veces se enteran de esa situación. Claro, porque no pueden también dejar que el caos se apodere de todos los pasajeros y al final se cree un conflicto dentro del barco. Exactamente, pero sí me tocó algunas que otras veces me tocó ver ese tipo de accidentes. Una vez en Miami me tocó ver cómo un marino se tiró del último piso del barco desde la planta 16 al pavimento en el puerto en Miami. Y terrible, se viven cosas terribles en esos barcos también. Y lo único bonito que tú conoces muchos países, eso es lo único bonito, pero el trabajo en sí. ¿Y este marino era compañero tuyo? No. Bueno, compañero, no, era un marino, porque el barco en el que yo andaba era de una tripulación de 800 tripulantes y cogía 2,000 personas. 2,000 personas, 800 tripulantes. ¿Para ese entonces ya eras papá, ya tenías una familia? Sí, a ese entonces ya tenía una familia en Honduras y yo empecé en un sistema en el que yo ya no paraba prácticamente en Honduras porque la vida de barco no me daba para poder mantener a mi familia, el salario no me rendía para poder mantener a mi familia. Entonces empecé en una rutina en la que yo me iba para Estados Unidos. Cuando me bajaba del barco de vacaciones, me iba para Estados Unidos por 2 meses. Me quedaba ahí en Estados Unidos haciendo algunas cosillas, luego me regresaba para Honduras, luego me iba para el barco y así caí en una rutina de esas. ¿Y cómo lidiabas con el tiempo de tener a tu familia en Honduras y tú embarcado, extrañar a tus hijos? ¿Cómo era ese momento? Nada fácil y más con la pelea del día a día, de que ya no pasas aquí conmigo, que ahora pasas en el barco, que los barcos que definitivamente, porque recuerdo que la mamá de mis hijos siempre me decía, los marinos tienen mujeres en todos los puertos, me lo decía, y tener que estar lidiando con eso no era nada fácil, y hasta que me terminé separando de ella. Me terminé separando porque fue bastante triste tener que separarme de mis hijos y todo esto, pero la verdad que la situación ya no daba para más. Claro, y al final era una lucha que tú mismo hacías por el bienestar de tu familia. Exactamente. De hecho, me bajé, hubo una temporada que yo me bajé del barco y me quedé 1 año en Honduras para ver si restauraba lo que era mi familia y todo. Y
no lo pudo. En el año 2017. ¿Qué fue lo más difícil que viviste en ese tiempo, en esa etapa de tu vida, del estar embarcado, el estar con tu familia poco tiempo, irte a Estados Unidos y por llamarlo así, un desorden de vida, porque al final no estabas en un solo sitio, sino que las obligaciones también requerían que anduvieras de un sitio para otro? ¿Qué fue lo más difícil para ti en esa etapa? Eso, el no tener paradero, como dicen. El no tener paradero. Es muy difícil saber que no puedes estar en ningún sitio porque... Y todo marino, al final, todo marino a la larga se enfrenta con eso porque no puedes establecerte en ningún sitio, no puedes hacer vida social, no puedes nada porque nunca estás estable en un solo sitio. Eso fue lo más difícil en lo que yo me tuve que enfrentar en esos 4 años de mi vida que estuve trabajando en barco. Y hasta que me cansé porque cuando yo decido, cuando ya me veo en eso y cuando ya empiezo a ver el racismo por mi nacionalidad y todo, porque cuando empiezo a buscar una mejor posición en el barco y todo eso, era bastante difícil. No preferían otras nacionalidades antes de un hondureño y le daban las buenas posiciones a otras nacionalidades y todo esto, y yo empecé a ver eso y no me gustó y hasta que decidí ya no voy a seguir en esta vida y decidí venirme para España. En ese momento fue que decidí venirme para España en el 2019. En ese momento nuevamente te enfrentas a despegarte de tus hijos. Sí, ya tenía, porque después de que yo me separo de mis hijos porque yo la última vez que los vi fue cuando yo estuve en vacaciones en el 2018. Me vengo para el barco. Estoy 9 meses en el barco y ya no regreso a Honduras. Me vine de un solo para acá, para España, a empezar de nuevo porque definitivamente dije, ya no voy a seguir en la vida de barco. Lo que termina siendo todo marino. Tarde o temprano, todo marino, cuando se da cuenta de la situación, tarde o temprano todo marino decide abandonar esa vida y ya sea irse para Estados Unidos, quedarse mojado en Estados Unidos, o venirse a cualquier país del mundo. Yo en mi caso me sentía bien en España cuando venía de vacaciones aquí y decidí quedarme acá. Y recientemente llegaste a España, ¿a qué te dedicabas? Cuando yo llegué aquí la cosa fue un poco más tranquila porque gracias a Dios llegué con un primo que ya trabajaba lo que era la refrigeración y él me dio la oportunidad de estar trabajando con él. Y empecé trabajando con él y muy tranquilo el trabajo, me iba muy bien. Y a partir de ahí fue cuando decidí volver a montar el estudio con el dinero que iba ganando y los recursos que iba obteniendo. Y luego de eso también incursionas en la producción de música nuevamente aquí en España. Sí, de ahí es que cuando yo ya logro montar el estudio de grabación es que surge lo de empezar a trabajar video, porque de hecho yo en el año que yo estuve en San Pedro empecé un poco a ver tutoriales de YouTube y todo, porque yo nunca saqué ningún estudio de producción ni nada. Yo empecé a trabajar producción viendo tutoriales en YouTube y empecé trabajándole algunos videos allá a los chicos en Honduras, y cuando llego acá sigo profesionalizándome viendo videos, tutoriales y todo, y traje el equipo de grabación, empiezo a contactarme, comienzo a conocer muchachos que se dedicaban a lo que era la producción, y así fue que seguí trabajando en lo que era producción, y de esa misma manera fue que como llegué a los muchachos que logramos conformar el equipo de la película. ¿Cuántas producciones musicales, antes de hablar de la película, Johnny, cuántas producciones musicales has hecho estando aquí en España? Aquí en España yo he hecho aproximadamente mías o de otros artistas. En general, mías y de otros artistas. He hecho aproximadamente 6 o 7 producciones ¿Con video y todo? Con video, no, más, como 10 producciones con video y todo. ¿Eso te sirve también, esa plataforma en ese momento te sirve también para impulsarte a la producción de la película también?
que recientemente se estrenó aquí en Barcelona y que vimos una gran aceptación por parte del público. Vimos bastantes personas que apoyaron el lanzamiento de esta película. Me imagino yo que también esos inicios en incursionar en la producción de video también te ayuda para ahora también atreverte a este nuevo reto que es el grabar una película. Sí, cuando yo empiezo a trabajar los videos musicales, fui aprendiendo muchísimo y a través de los tutoriales fui aprendiendo muchísimo. Y así fue que me atreví a hacer el tema de la película. En principio fue bastante difícil. Como decimos en Honduras, una camisa de 11 varas, porque sin tener presupuesto, imagínate tener que decir hoy, de pronto se te mete una idea loca y dices, oye, voy a hacer una película. Y cuando empiezas a tocar puertas para la gente que te apoya y tú le dices a alguien, oye, mira, quiero hacer una película, la gente no te cree. Hoy en día sí la gente me cree, pero hace un año atrás, cuando nosotros empezamos en el proyecto de la película, la gente no lo creía. Es que eso es lo que digo yo, Johnny. Cuando alguien no cree en un proyecto tuyo, hazlo y demuéstrale a esa persona que lo lograste a pesar de que no creía en ti. Definitivo. Porque posteriormente a eso, esa persona te apoyará en un próximo proyecto. Pero hay personas que también a veces cuando les ponen un no, ellos se encierran en ese no y se vienen abajo con su sueño y no lo desarrollan. Sí. Digo yo, hay que hacerlo y demostrarle a estas personas que realmente sí era un sueño y que lo pudiste lograr. Sí. ¿Por qué el título de esta película? Bueno, mira que cuando la película surge, cuando las muchachas, las dos amigas que me comenzaron a contar esta historia, cuando ellas me comienzan a contar su historia, yo comencé a escribir el guión, comencé a escribir todo. Recuerdo que estuve aproximadamente 4 meses madurando la idea, hablando con ellas y madurando la idea. Recuerdo que trabajaba, a veces llamaba a mi pareja y le decía, oye, mira que esto, la historia que me han contado ellas está así, pero como que no le hace falta algo, meterle algo para que la historia en sí pueda coincidir. Porque la historia es real, pero como dicen, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos que censurarnos en algunas partes por falta de equipo humano y presupuesto para poder realizar las cosas como fueron. Entonces tuvimos que, en ese aspecto, tuvimos que cambiar un poco la historia acoplándonos a lo que era nuestro presupuesto para poder nosotros realizar la película. ¿Sí es una historia real entonces? Sí, la película Un inmigrante en España es una historia real, que muy pocas personas en estos tiempos se atreven a hablar de lo que sucede por miedo, se atreven a tener que denunciar, pero la historia sí es una historia real. ¿Cómo viste el apoyo de lo que fue la presentación de esta película aquí en Barcelona? Cuando el estreno de la película, yo sabía que la gente iba a asistir porque la verdad que todos los boletos se habían vendido. El aforo se llenó y todos los boletos se habían vendido. Yo sabía que la gente iba a asistir. Lo que no me esperé fue tanto cariño de nuestra gente. Fue lo que en realidad me sorprendió y en su momento no pude evitar tener que llorar en tarima cuando vi la aceptación de nuestra gente. Esta producción también te motiva para una próxima producción. ¿Estás trabajando ya en ello? ¿Estás madurando la idea? ¿Qué estás haciendo para una próxima producción que seguramente será mejor a la primera? ¿Por qué? Porque esta te va a servir también ya de escuela y te va a dejar una reflexión también en lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Sí, definitivamente fallamos en muchísimas cosas, como el tema del audio, el tema de lo que fue un poco el audio de la producción, que lo trabajamos muchísimo, pero siento que nos faltó un poco en ese aspecto y vamos a trabajar muchísimo en eso, que gracias a Dios ya tenemos el apoyo de algunos patrocinadores que nos van
que están dispuestos a apoyarnos para la segunda parte de la película, porque vamos a estrenar la película en Valencia el día 3 de septiembre. La estrenaremos también en Madrid el día 17 de septiembre. Y posterior a eso vamos a subirlas a nuestro canal de YouTube y vamos a empezar a trabajar en lo que es la segunda parte de la película Un inmigrante en España. Entonces la segunda parte se viene para darle continuidad también a esta película que ha tenido muy buena aceptación, que al inicio, como ya mencionaba, no tuviste la aceptación por parte de los patrocinadores tampoco, pero que ahora ya te están dando ese respaldo cuando ven que la producción realmente es real. Sí, exacto. Ahora que la gente ha visto que la producción en realidad es real, que sí podemos hacer las cosas, pues nuestra gente, los patrocinadores me han dado todo el respaldo del mundo. Ya me han dicho, oye, cuando empieces con el segundo proyecto, pues solo dinos qué necesitas y nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. Entonces, estamos pensando, vamos a hacer un casting, porque en las redes sociales la verdad que mucha gente se ha volcado a escribirme, oye, me gustaría participar. Y yo ya no tengo, yo cuando busqué a los protagonistas de esta película, yo los busqué al azar, personas conocidas mías, pero a estas alturas ya no puedo hacer eso, porque es demasiada gente la que me escribe y me dice, oye, quiero participar. Y para ser neutral con todo el mundo, pues haremos casting. Sí, y eso también evaluará la participación de las personas y seguramente sacarán lo mejor de cada una de ellas. Definitivamente es la idea, sacar lo mejor de cada quien, que las personas vayan al casting, el que quiera participar en un papel de la película, que vaya al casting, que se anote, le tocará participar con otras personas que quieran por el papel, y la que gane, el que mejor actúe, pues ese será el próximo protagonista, el que saldrá en la película. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en participar en la película anterior? En la película anterior los protagonistas principales fuimos 6. Muy agradecido también con ellos porque ellos pusieron muchísimo de su apoyo. Ellos muchas veces pusieron también de su dinero para que el proyecto se llevara a cabo. Siempre digo, estoy muy agradecido con ellos porque ellos apoyaron muchísimo. Eso es lo bueno, que al final se involucraron también y aportaron y apoyaron. Sí, ellos se sintieron, cuando ellos fueron viendo cómo se iba dando el proyecto, ellos la verdad que se sintieron bastante identificados con el proyecto y decidieron, ellos me decían, vamos a darle, en los momentos difíciles que a veces no encontrábamos sitio donde grabar y todo, ellos, no, vamos a buscar, vamos a hacerlo, y siempre estuvieron ahí para apoyar. ¿Dejas la producción de música entonces? Actualmente sí, de momento yo ya no estoy haciendo músicas mías. Como artista yo ya he dejado de hacer música porque la verdad que la carga de tener que realizar videos musicales y la producción de películas es bastante fuerte. Así que actualmente yo ya no estoy haciendo músicas mías, pero sí estoy produciéndole videos a otros artistas. ¿Y en el amor cómo está? En el amor pues muy bien, me voy a casar muy pronto. Sí. A ver quién es la afortunada. Bueno, ahí vamos a decir una sorpresita. No podemos mencionar nombres por ahora, pero de verdad que no pueden mirar las mujeres para este lado porque soy un hombre seriamente comprometido. ¿Casarte entonces? Sí. ¿Por qué anhelar casarte? Porque quiero hacer las cosas bien, porque la verdad que ya he tenido una vida de desorden, la verdad. He tenido una vida de mucho desorden. Y como dicen, a veces es necesario sentar cabeza, porque si no sentamos cabeza, a los hombres nos cuesta mucho madurar, y si no sentamos cabeza, nos podrimos. Claro. Entonces sí, estamos muy bien, gracias a Dios, y vamos con la intención de casarme muy pronto. ¿Con tus hijos? Mis hijos también en Honduras, y muy pronto esperamos tenerlos por aquí, a mis hijos también, y seguir trabajando. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? Yo tengo 4 años de no ver a mis hijos. 4. ¿Te has imaginado el reencuentro? Sí, porque
porque la verdad que yo recuerdo que la última vez que vi a mi niña en unas vacaciones que fui a Honduras, la niña solo tenía 9 meses, la niña no me conoce. Ahorita ya va por 5 años y yo me imagino el reencuentro con mis hijos. ¿Cómo te lo imaginas? Tener que abrazarlos, decirles cuánto los amo porque son mis hijos, son mi vida. Y si llegara el momento que te reclamen el por qué dejarles en Honduras, ¿qué les dirías? Tendría que decirles que en su momento tuve que hacerlo porque la situación de la vida a veces toca, porque no creo que ningún hombre quiera tener que separarse. Bueno, sí, a veces hay hombres que sí, no les pesa, pero para mí ha sido muy difícil el tener que separarme de mis hijos y el tener que estar a la distancia con ellos, pues no ha sido nada fácil. Entonces he tenido que venir luchando para poder estar con ellos y la vida de barco nunca me lo permitió. Y solo imagino una vida con ellos, tener que reencontrarme con ellos y tener que dedicarme a ellos. Ya estamos finalizando, Johnny. ¿Hay fecha ya para la boda? Para la boda todavía no hay fecha. Sí, claro, hermano. Para la boda, pues todavía estamos trabajando en lo que es nuestra vida. La verdad que me siento muy bien en mi situación amorosa. Y vamos a ver más adelante cuándo se realiza lo que es la boda. ¿Para este año o el próximo? Para el próximo. Próximo año. Para el próximo año. Verano. Posiblemente para el verano. Vamos a ver qué pasa, a ver qué dice Dios. ¿Algo que agregar, algo que quieras decirle a las personas que te han apoyado en este proyecto, a los que no también lo han hecho, o a tu familia en Honduras, o a esa persona especial que ya tomaste la decisión de casarte con ella? Sí, porque la verdad que ha venido a servir, esa persona ha venido a servir de mucho aporte a mi vida, tanto en mi situación sentimental, como decimos, porque la verdad que he tenido que pasar por muchas cosas. Y como decían, ya llega un momento en el que tú ya prácticamente ya no sabes si creer o si querer estar con alguien. Pero esta persona ha venido a cambiar lo que ha sido mi mentalidad y pues estamos queriendo hacer las cosas de una mejor manera. Para las personas a mi familia, muy agradecido también con ellos, que a pesar de la distancia, el tiempo, siempre están también para apoyarme. Porque no están todos aquí, están muchos en Estados Unidos, otros en Honduras y siempre han estado ahí para apoyarme. Y a mi familia, a mi hermano que tengo aquí, Javier Meléndez, y cada una de las personas que han servido para que todo lo que hemos hecho se vaya dando. Muy agradecido con ellos, los protagonistas de la película, a ti que desde un principio has estado, desde que he llegado aquí en mis principios, muy agradecido con todo el público. Johnny, también mencionar tus redes sociales. Claro, en mis redes sociales estoy como Johnny Ran Guzmán, en todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Estoy ahí siempre a disposición. Siempre recomiendo a la gente que me siga porque estaremos trabajando en nuestros proyectos. En los próximos proyectos, la película, videos musicales. Entonces recomiendo a la gente que me siga y que a la gente que tiene sueños también que no se detengan, que no le paren porque la verdad que la vida mía no ha sido nada fácil y siempre sigo luchando. Siempre sigo luchando y a la gente que tenga un sueño que no le pare, que no le baje y que siga luchando por lo que en verdad quiere. Bueno, muchas gracias. Él es Johnny Ran. Joel Guzmán es su nombre artístico es Johnny Ran, lo pueden encontrar en redes sociales. Pasó de ser un marinero a productor de cine. Aquí en España ya han conocido parte de su historia, sabemos que quizá hay parte que no hablamos de su historia de vida, pero que quizás podrá ser en una próxima ocasión. Agradecerles a todos ustedes que nos están apoyando también en nuestro podcast. Les invitamos a que se suscriban en nuestro canal y que también compartan estas importantes pláticas que tenemos con nuestros invitados. Nos vemos
Los dejamos, nos vemos la próxima en una nueva entrevista con un nuevo invitado en otro lugar, quizá no Barcelona, quizá otra ciudad. Nos vemos, me despido, adiós.